Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha recomendado no retirar de la campaña electoral a Luis Castañeda Locio por haber señalado que era abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Precisó que se trata de información errónea y únicamente se ha recomendado que se disponga las anotaciones marginales en la declaración jurada de vida del candidato que haya incluido información errónea. O sea, están planteando una subsanación del error y no, digamos, un castigo, una eliminación del proceso. Luis Castañeda se negó a dar los nombres de las personas que financian su campaña para la alcaldía de Lima. Asimismo, minimizó las nuevas denuncias en el caso Comunicore. Decidió ponerle fin a su silencio. Luis Castañeda Locio salió a hablar para echar por tierra todo tipo de especulación que puede empañar su aspiración de retornar al sillón municipal. El candidato solidario minimizó las nuevas acusaciones sobre el caso Comunicore. A mí vincularme pues con el narcotráfico, con la corrupción, bien difícil. La deuda era con Relima, Comunicore, pero esa es una relación entre dos privados y en todo caso habría elusión tributaria o cosa por el estilo. Pero tiene que ver en absoluto con la municipalidad. La municipalidad paga al poseedor del título. Esto es lo que le llaman un factoring, como lo tiene cualquier banco. Es decir, si yo le regalo a usted una creencia que tengo yo sobre el señor X, usted va y le cobra, tú me debes a mí tanto. Y el otro te tiene que pagar al poseedor del título. Deslizó que la nueva denuncia sobre lavado de dinero estaría dirigida desde el gobierno. Castañeda Locio además se negó a revelar quiénes son los financistas de su campaña, por el temor, según él, de no nombrar a todos. Sobre los rumores de una enfermedad que lo aqueja, esto fue lo que dijo. A mí me parece absurdo eso, me parece cruel con las personas que, por ejemplo, pueden tener un cáncer, que puede ser transitorio o puede ser terminal. No tengo ninguna enfermedad, estoy completamente sano. Aclaró que no es doctor, sino abogado licenciado. Explicó que obtuvo el bachillerato de la Pontificia Universidad Católica y luego se licenció en la Universidad San Martín. Sostuvo que hay un error en el formato de la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a la reforma del transporte, el líder del Partido del Sol defendió el proyecto del monorriel, que fue cuestionado por ser en realidad la línea 6 del metro de Lima. Yo no he inventado la pólvora, sostuvo. Bueno, para comentar este tema y otros de la campaña, me acompaña el doctor Fernán Altuve, candidato de Vamos Perú, y otros asuntos de coyuntura. Pero empecemos por lo principal, que es el motivo por el que está acá, que es estas primeras declaraciones, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Luis Castañeda. En realidad es bueno que por lo menos ya tengamos al candidato hasta el momento favorito y puntero de las encuestas dando la cara y contestando sobre las recientes acusaciones, sobre todo en el tema de Comunicore, que si bien no es un tema nuevo, es un tema que tiene nuevas aristas. ¿Cómo observa usted este tema, esta posibilidad? Bueno, es un cambio de estrategia. Sabrá... De Castañeda. Sí, claro, es un cambio de estrategia. La estrategia hasta ahora era de un... y ahora parece que a raíz de los temas que han surgido en las últimas semanas se ha cambiado la estrategia. Obviamente tendrán sus motivos y sus razones por las cuales lo está haciendo, pero es un cambio de estrategia, lo cual lo pone más cerca de los demás candidatos en cuanto a la participación dentro del proceso, y eso es saludable. Ahora, ¿son cuestionamientos lo suficientemente serios y preocupantes? Porque, claro, conocemos más o menos el tema Comunicore, pero ahora, extraída este informe de la UIF, donde aparentemente esta empresa se creó digamos, con un propósito de lavado de activos, y donde hay un narcotraficante involucrado, entonces el tema cobra obviamente otra arista, independientemente que sepamos que se hace por motivo de campaña, eso está clarísimo, pues si no hubiera aparecido antes. Pero más allá de eso, sí creo que estamos en una acusación bastante, digamos, complicada. Bueno, difícil, es ¿no? una acusación complicada. Ya la misma de Comunicore era una acusación difícil, ¿no? complicada, pero, digamos, independientemente del principio de transparencia y de cómo deben comportarse los candidatos, yo pienso que esto puede ser interpretado por el electorado como una guerra sucia contra Castañeda. ¿Usted sí cree que esto es guerra sucia contra Castañeda? No creo, sino cómo lo interpretan. O sea, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué evidencia tengo yo de que hay guerra sucia? O sea, tal vez esto sí, tal vez otras cosas no, tal vez otras cosas sí. Lo único que yo pienso es, al señor Castañeda se le lanza un ataque sobre su salud. Y lo único que hizo ese ataque fue subirlo.
Me parece que fue un ataque absoluto y totalmente ineficiente desde el punto de vista de una confrontación de ideas y de una confrontación de puntos de vista. ¿No será esto también porque, si bien tiene nuevas aristas, se puede ver como un refrito más de Comunicore? Entonces, digamos, yo creo que el punto más importante fue la propuesta del señor Castañeda del monorriel. Y creo que fue desacertada la propuesta. Absolutamente, porque eso no es una propuesta ya existente, ¿no? Claro, entonces hablemos de las propuestas, porque de lo que yo he escuchado hoy día, ¿qué cosa se ha dicho para los jóvenes? ¿Qué cosa se ha dicho de la ciudad del futuro? ¿Qué cosa se ha dicho del problema de la seguridad? ¿Qué cosa se ha dicho sobre esos problemas? Nada. Absolutamente nada. Y creo que ese es el gran debate entre los candidatos. O sea, ¿usted cree que Castañeda está huérfano de ideas? Yo creo que él tiene todavía la visión de su época de alcalde. Él piensa que esto ha sido una suerte de interregno. Así es. Y que luego es, digamos... Exactamente. To be continued, como decían las películas, las series. Y la verdad es que para mucha gente, ante el retraso de 4 años, mejor volvamos al pasado. Pero yo creo que lo que hay que ponerse, la gente joven, los que tienen... hay que recuperar el tiempo con proyectos hacia futuro. Y yo veo que no se ha tocado nada de eso. Esta, entre comillas, guerra sucia... Vamos a ver si, digamos, en la forma que la población, según usted entiende. Y Solidaridad Nacional habla de guerra sucia, ¿no? O sea, no es un invento mío, ellos están hablando de guerra sucia. Entonces, ya, digamos que vamos a ponernos en ese escenario. ¿Va a contribuir a la opción de Castañeda del Ocio o más bien va a tener un efecto nocivo en su aceptación? Yo creo que el efecto nocivo para el candidato que es favorito es propuestas ineficaces para los problemas de la ciudadanía. Entonces, no los insultos, no los ataques como Comunicore. Los ataques dañan fundamentalmente a quien los promueve, quien los fomenta, porque quiere decir ese que tiene menos ideas que los demás. Ya, pero eso no quita que sean cuestionamientos fuertes, severos, y que lamentablemente lo que se ha visto hasta el día de hoy es a un Castañeda que no ha querido afrontarlos. Entonces ese es el problema. Hay que distinguir una cosa. Los cuestionamientos de la prensa son una cosa, la guerra sucia es otra. Yo no meto los cuestionamientos de la prensa dentro del tema de la guerra sucia, ¿no? Entonces hay que distinguir. A mí me parece muy bien que los candidatos respondamos y demos la cara siempre a la prensa y mantengamos todas nuestras posiciones claras y digamos nuestra posición. Pero digamos también, ¿esto puede terminar favoreciéndolo como el tema de la salud o no? Yo creo que eso es posible. Podría terminar siendo más favorable que desfavorable. ¿Por qué? Porque la gente no va a pensar que es una acusación... O sea, que podría tener fundamento, pero que es más exprofesamente armada para tumbar la candidatura en esta coyuntura. Y porque está vinculada a un tema que ya se discutió suficientemente durante 4 años. No lo del lavado de activos. No, pero está asociado a un tema que la gente ha considerado agotado. Si no considerase agotado, no le hubiera dado la aprobación en las encuestas. Podría funcionar el efecto teflón, digamos, Ahora, si esto lleva a otras cosas que no conocemos, muchas más graves, otras denuncias, etcétera, mucho más graves, etcétera, bueno, yo no digo nada porque podría ser que esto sea el camino a descubrir alguna cosa mayor. Pero asociado al tema Comunicore, yo creo que Comunicore es un tema que, si bien para mí no ha quedado claro, para mucha gente de la prensa no ha quedado claro, creo que para mucha gente, digamos, de los electores, es un tema que no es determinante. No es determinante. Y yo creo que además la señora Villarán, con su campaña, lo que hace es convertirse en la jefe de campaña del señor Castañeda. Porque lo que ocurre es... Primero con lo de la enfermedad y ahora con este tema de... Con lo de la enfermedad, etcétera. Porque al final de cuentas, cada vez que ella habla, sube Castañeda. Esa es la verdad, así son las cosas. ¿Y eso por qué? O sea, porque yo creo que hay suficientes argumentos para criticar la actual gestión. Usted es regidor, pero... Así es. Digamos, y crítico, además, es regidor crítico. A ver, pero lo pongo de esta manera. 58% es el antivoto de la señora Villarán. 58% es el voto del señor Castañeda. O sea, hay una comunicación entre el antivoto con el voto del señor Castañeda. Yo creo que la población está convencida de que ningún candidato va a ser más nocivo para la señora Villarán que Luis Castañeda del Ocio. Entonces, claro, la competencia es para ver quién es más malo con la señora Villarán y en eso creo que ninguno de nosotros va a ganarle al señor Castañeda. Entonces, así una campaña taponeada por un rechazo masivo a la señora Villarán es una campaña compleja. Pero puede pasar, esa es la otra especulación que se hace, es que quien logre superar en ese segundo puesto a la señora Villarán
podría tener alguna posibilidad de enfrentar al puntero en la medida en que capta los votos de la alternativa diferente, fresca, nueva, a lo ya conocido. Podría ser, ¿no? A mí me parece que esta es una campaña que en este momento, como yo la veo, está condicionada por el rechazo a la gestión actual. Que aquí hay un voto de castigo. Lo que gatilla esa votación. Es un voto de castigo, ¿no es cierto? Okay. Entonces, a ver, el señor Castañeda es el más grande opositor a la gestión, entonces yo lo favorezco con mi voto. Pero qué paradójico. Es el más grande opositor porque la señora Villarán se ha encargado de demostrar que es el más grande opositor. Por eso digo que es su jefa de campaña, claro. Porque ella al sindicarlo... Pero no de ahorita, desde el principio de su gestión, ¿no? Por eso, pero son 4 años en que ella ha construido este monstruo, claro. Adversario, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo que he sido su fiscalizador y su opositor, no he recibido pues toda esa dedicación. Entonces, si en estos 40 días me dedican, voy a empezar a subir probablemente. Está muy bien, ojalá. ¿No? Ahora, el asunto es que, hablando ya de la gestión, he visto finalmente que se ha decidido crear esta comisión investigadora del caso del señor Rey, del candidato a la teniente alcalde por unanimidad, lo cual me parece muy bien. Lo he visto, lo tuve acá al señor Salinas, lo invitamos al señor Rey, no tuvimos la suerte de tenerlo acá. Pero está eso y también está el informe de la Contraloría, que ha salido un poquito tarde, pero finalmente salió. Bueno, en la sesión del día de ayer se planteó que se cesara al gerente municipal. Se puso Castro. Una moción para cesarlo por falta grave y ha sido diferida para la próxima sesión con una argucia legal por parte de la mesa del Consejo, porque se pidió y había mayoría para votarlo ese día y cesar al gerente municipal por falta grave. ¿Y cuál fue la argucia? Dijeron que como se había presentado por escrito, las mociones presentadas por escrito, o sea, es una tienen que tener un trámite de 1 semana, cuando todas las demás mociones por escrito que se han presentado